antes de saltar entonces a la dinámica con el sector externo, entonces hace falta remarcar esto, ¿no? Que la inflación sucesiva y cuando está a niveles altos, puede erosionar tanto la economía, sino también como las condiciones sociales, ¿sí? De un país. Es muy importante porque también puede incidir y puede resultar determinante para lo que es los niveles de desempleo, los niveles de pobreza, los niveles de salario, ¿sí? Es muy importante, sobre todo cuando es alta, ¿sí? Y acá en Argentina tenemos procesos inflacionarios sostenidos, crónicos y altos, ¿sí? Entonces es bastante... en unos países ya la inflación no es más un problema, pero acá lo sigue siendo, entonces no está de más intentar entender eh, el origen y las cualidades que caracterizan a este país, ¿sí? En este contexto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar a meternos en lo que es el tipo de inflación que se da acá más recurrentemente, ¿sí? Diamond, además de la inflación de costo y demanda, empieza a hablar de una inflación que denomina estructural, ¿sí? También la denomina inflación cambiaria, ¿sí? Pero son, no son sinónimos las palabras, pero ambas siguen a este tipo de inflación que vamos a intentar entender ahora, ¿sí? ¿Por qué se dice estructural? Justamente porque es una inflación que es producto de la estructura productiva que tiene este país, ¿sí? Llaman el concepto que utilizan sus textos es que Argentina es un país de estructura productiva desequilibrada, ¿sí? Esto, Diamant sostiene que aplica para varios casos de países emergentes, ¿sí? Vamos a tratar de describir cuáles son estas cualidades que hacen que un país tenga una estructura productiva desequilibrada, ¿sí? Siempre intentando aplicarlo a Argentina, ¿sí? Pero recordemos que esto se aplica también a otros países, sobre todo en Latinoamérica. Este texto más que nada viene a describir lo que es la economía argentina en los años 70, ¿sí? Entonces después lo vamos a ayornar a las distinciones que podemos llegar a tener en esta época, pero eso no implica que pierda vigencia, ¿sí? Argentina tiene dos sectores económicos fuertes, ¿sí? Uno el agropecuario, otro el industrial, ¿sí? Ambos sectores tienen estructuras justamente distintas, tienen cualidades distintas, tienen requerimientos distintos, eh, mucho basado en, por ejemplo, su productividad, ¿sí? El sector agropecuario es un sector altamente productivo, altamente competitivo en el mercado internacional, ¿sí? Pero tiene la problemática de que es tomador de precio, ¿sí? Los precios de los commodities que, se, que surgen del agro acá se determinan en el exterior, y también que depende de factores exógenos que limitan la capacidad productiva, ¿sí? O sea, que tiene una productividad que es alta, pero que justamente hay factores, por ejemplo, climáticos o también eh, coyunturales, por ejemplo, ahora que estamos en un contexto de pandemia internacional, no es nada menor mencionar esto, que las economías se cierran y se limita el comercio internacional, ¿sí? Entonces, es un sector que, si bien posee ventajas comparativas con el resto del mundo, está atado o está restringido acorde a ciertas cuestiones, ¿sí? Además, y este es el puntito que después quiero retomar al final de esto, cuando vemos todo como está en la actualidad, pero además, al menos en los 70, el agro tenía un techo productivo, ¿no? Justamente
porque no tenía tanta capacidad de diversificación productiva. Esto hoy no es tan así, de vuelta lo vamos a ver en un rato, pero en ese momento era un sector que tiene una productividad muy alta, depende de unas cuestiones coyunturales y climáticas, pero incluso si esas cuestiones estuviesen fuesen favorables, digamos, la productividad tiene un techo, porque estamos hablando de bienes naturales que no hay mucha posibilidad de diversificación y de tecnologización, ¿sí? Y encima no es un sector intensivo en mano de obra, ¿sí? Eso entonces lo que Diamant empieza a decir que es un sector que no sería el ideal para fomentar el desarrollo económico en un país, que es lo que estaría pasando en Argentina. Luego hay otro sector, que es el industrial, como les venía diciendo, que es un sector que sí tiene la posibilidad de diversificarse, de tecnologizarse, de crecer, de expandir su horizonte de productividad, su frontera de posibilidad de producción, ¿sí? Sin embargo, que no tiene la misma productividad que sí tiene el agro, en Argentina, claro, ¿eh? No tiene la productividad necesaria como para competir internacionalmente, con lo cual termina resultando en bienes más caros, ¿sí? Solamente capaces de abastecer el mercado interno, e incluso capaz que ni siquiera así, porque justamente los bienes importados, manufacturas importadas, terminan siendo más baratos, y eso a este sector industrial lo perjudica, ¿sí? El corolario de que surge esto, de justamente esta estructura productiva desequilibrada, ¿por qué desequilibrada? Justamente porque tienen estas diferencias en la productividad, y también porque ambas tienen, no sé si ambiciones, pero requerimientos distintos para poder crecer, ¿no? El sector agropecuario está muy orientado a la exportación, ¿sí? Y eso les hace pretender, ¿sí? No pretender, sino más bien preferir, si se quiere, un tipo de cambio alto, ¿no? Si yo exporto soja, por ejemplo, y obtengo mis ingresos en dólares, lo que voy a preferir es, para una mayor ganancia, es que el tipo de cambio esté alto, ¿no? Que el dólar esté alto. ¿Por qué? Porque eso genera un incremento de mi capacidad de compra luego en el mercado interno argentino, ¿sí? Para el caso industrial, esto es exactamente lo inverso. En el sector industrial, al no tener capacidad exportadora, al competir siempre con bienes provenientes del exterior, y al ser altamente dependiente de insumos importados, esto es muy importante, el tipo de cambio alto lo destruye, ¿sí? ¿Por qué? Porque al requerir insumos importados altos, eso encarece después el precio de su producto final, y eso es lo que eventualmente va a terminar conllevando que no pueda competir con los bienes importados y con el crecimiento de este sector, la posibilidad de diversificación y de desarrollo, ¿sí? Entonces, ahí está justamente este desequilibrio. Son dos sectores con productividades distintas y con preferencias cambiarias, por llamarlas así, distintas. Un sector opera mejor con un tipo de cambio alto y un sector va a operar mejor con un tipo de cambio bajo, ¿sí? En Argentina hemos tenido procesos en los cuales tuvimos un tipo de cambio alto, en los cuales se justamente desarrolló más un modelo agroexportador, y también hemos tenido procesos de industrialización con tipo de cambio bajo, ¿sí? En ambos procesos igualmente se ha llegado a un techo, ¿no? Diamant lo que establece justamente es que este techo por el agro viene justamente de esto de que no puede desarrollar su capacidad productiva, no puede, siempre tiene una frontera, sea coyuntural o sea justamente de diversificación o tecnologización, y el sector industrial porque justamente en un momento el consumo de importaciones es tal que se vuelve insostenible, ¿sí? Antes de profundizar eso, vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que vieron en las últimas clases.
Vieron que si hablamos del sector externo tenemos la cuenta capital y la cuenta corriente. ¿Sí? La cuenta corriente sería exportaciones menos importaciones, la balanza comercial, y la cuenta capital es lo que es deuda externa y las remesas de utilidades. ¿Sí? Justamente estas dos se me tienen que compensar entre sí. Esto tiene que ser siempre un juego de suma cero. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un déficit comercial, lo voy a tener que financiar con cuenta capital, ¿sí? Sea deuda o sea inversión extranjera, y viceversa, ¿no? Si yo tengo eh, un superávit comercial, perdón, justamente tengo capacidad, tengo exceso de ahorro que puedo después usar para financiar en el exterior, ¿sí? Entonces, imagínense un proceso industrializador, ¿sí? Altamente demandante de importaciones en dólares, ¿sí? Pero que justamente al no ser tan productiva esta industrialización, no termina de generar capacidad exportadora, ¿sí? Entonces, imagínense que estamos en un tipo de cambio, en una situación comercial, la cual empieza a tener mayor consumo de importaciones, generando el balance comercial que se vaya tornando deficitario cada vez más, cada vez más, cada vez más, y que las exportaciones no empiezan a crecer. Primero porque el sector agropecuario tiene un techo y encima está operando tipo de cambio bajo, porque es para promover la industrialización, y al mismo tiempo este sector industrial no genera capacidad exportadora, ¿sí? No puede llegar a competir con el sector, con el resto del mundo, ¿sí? Con el comercio, el comercio internacional, ¿sí? Hemos llegado a tener procesos exportadores de manufacturas, hemos llegado a tener, ¿sí? Sin embargo, esto nunca llegó a cubrir la necesidad de divisas que tiene la Argentina, ¿sí? De vuelta, esta insuficiencia de divisas, que ahora le vamos a poner el nombre, la vivimos con ambos procesos, ¿sí? Esto lo habrán leído, y si no lo van a leer en un momento en los diarios, en lo que se denomina restricción externa, ¿sí? La economía argentina siempre demanda dólares, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es altamente consumidora de importaciones, ¿sí? Y su capacidad exportadora siempre llega a un techo. Es lo que se denomina también cuello de botella, justamente cuando ese estrangulamiento externo es justamente cuando empieza a crecer el déficit comercial, es lo que conlleva después a devaluar, ¿sí? Vamos a ver por qué, o incluso acudir al endeudamiento externo, ¿sí? Si vieron en las clases pasadas, cuando estamos en un proceso de un alto déficit fiscal y hay una fuerte presión al alza del tipo de cambio, tenemos opciones. Si estamos en un contexto de tipo de cambio flexible, el tipo de cambio crece, se devalúa, ¿sí? Y eso lo que va a generar es que empiecen a valer más las exportaciones y se vuelve a equilibrar la balanza comercial, ¿sí? Todo dependiendo de las condiciones de Mandel y Fleming, que entiendo las habrán visto y cualquier cosa si no me preguntan. Pero justamente lo que sostiene este supuesto es que la devaluación debería reequilibrar, ¿sí? Esta situación, ¿sí? Ahora, como habrán visto, no hay un tope a la devaluación y la devaluación no siempre nos soluciona la vida, ¿sí? Y acá es cuando empieza el fenómeno o lo que se denomina que la devaluación no es siempre expansiva, ¿sí? En los países desarrollados que tienen un déficit pequeño de balanza comercial, quizás la devaluación puede ayudar a equilibrar. Ahora, cuando estamos hablando de procesos estructurales, como estamos hablando acá, de procesos que ya tienen una cuestión endémica, crónica, la devaluación termina siendo incluso contractiva, ¿sí? Vamos a ver por qué, ¿sí? Para meternos en el análisis de la devaluación contractiva y este tipo
inflación, vamos primero a definir lo que es este ciclo de stop and go, ¿sí? Que es creo que el trabajo que caracteriza a los análisis de Diamant, de Marcelo Diamant, ¿sí? Los ciclos de stop and go es algo que pasa en Argentina muy recurrentemente, ¿sí? Las crisis económicas en Argentina no son siempre cambiarias, ¿sí? Pero las crisis cambiarias que hemos tenido están muy estilizadas con este ciclo, ¿sí? Aclaro que este análisis de Diamant lo utilizan muchos papers, ¿no? Y también en un libro que hizo él, que salió en mediados de los 70, más o menos, pero viene muy acompañado y muy de la mano de la escuela estructuralista de Previch, de la CEPAL, que empezó a hablar justamente de las dificultades que tenían los países periféricos, ¿sí? Ante el contexto internacional, los procesos inflacionarios que tenían, y los problemas externos, la restricción externa que tienen estos países periféricos, ¿sí? Bueno, Diamant entonces lo utilizó con lo que es los ciclos de stop and go. ¿Qué es un ciclo de stop and go entonces? Justamente vamos a describirlo como si fuese un círculo, ¿sí? Perdón, no tengo pizarrón, pero creo que vamos a tratar de ilustrarlo de la mejor forma posible, y si no, me preguntan, ¿sí? Vamos a arrancar de lo que se denominaría el go, ¿sí? Stop, go. Vamos con lo que es el go, ¿sí? Un proceso de industrialización en Argentina con un tipo de cambio bajo, ¿sí? Controlado, equilibrio en la balanza comercial, ¿sí? Y justamente que el tipo de cambio esté bajo quiere decir que estamos contando con una moneda fuerte, ¿no? Una moneda fuerte en Argentina quiere decir que está bien respaldada, tiene una buena capacidad de reservas y la situación comercial no está delicada, digamos. Esto es lo que pudo fomentar los procesos industrializadores que tuvimos acá en Argentina, ¿sí? Entonces, imaginemos que estamos en una situación así, y esta moneda fuerte, este excedente, este crecimiento de acumulación de divisas y de reservas se usa para generar justamente un proceso de industrialización en pos de desarrollar la economía. ¿Sí? Bueno. En principio, esto genera que crezca la inversión, que crezca el producto, y también que en cierta forma la capacidad adquisitiva esté en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de una moneda fuerte, quiere decir que el peso es fuerte con respecto a la divisa extranjera. Entonces, el poder adquisitivo se encuentra en una buena posición, ¿sí? Bien. Ahora, como les venía diciendo antes, Argentina es una economía que depende mucho de las importaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros no tenemos sustitución de todos los bienes que se producen en el exterior, ¿sí? Hay algunos bienes que podemos producir nosotros por nuestra cuenta, y hay algunos bienes que no, que o son importados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando el peso está bien posicionado, estos bienes que son importados empiezan a parecer más baratos, ¿sí? Pero los mismos están dolarizados, porque son bienes que provienen del exterior, son importaciones, ¿sí? Entonces, crece el poder adquisitivo, crece el consumo de importaciones. Y como les dije, estamos en un proceso de industrialización. Y esta industrialización es alta consumidora de bienes importados, ¿sí? Entonces, acá tenemos que la balanza comercial, que estaba inicialmente equilibrada, puede empezar a tener una mayor demanda de importaciones, ¿sí? Que a priori puede estar sostenida por un volumen razonable de exportaciones, pero vemos que va a empezar a modificarse, ¿sí? Entonces ahí estamos en el go, estamos pasando a esta segunda etapa en la cual las importaciones empiezan a empujar,
y a llevarnos esta situación comercial hacia el déficit, ¿sí? Ahí es donde emerge esta problemática recurrente, que es el cuello de botella, la recesión externa, que esto lo tienen que haber leído en los diarios, es algo que acá ocurre muy seguido. Es justamente esta situación de estrangulamiento, como les decía, me faltan dólares, me faltan dólares, me faltan dólares, ¿sí? Entonces, imagínense que esta demanda de importaciones empieza a generar justamente esta presión para que el tipo de cambio empiece a subir, justamente porque ya no estoy teniendo respaldo de divisas, no estoy pudiendo financiar estas importaciones, este alto y sostenido flujo de importaciones, ¿sí? Bien. Acá lo vamos a estilizar con tipo de cambio flexible, ¿sí? Se devalúa el tipo de cambio, ¿sí? Y eso genera una crisis cambiaria, ¿sí? ¿Por qué una crisis cambiaria? Vamos a tratar de atender todos los frentes, ¿sí? Primero, como les dije, que se devalúe el tipo de cambio implica, en una economía como esta, que haya un traslado importante a precios, ¿sí? Quiere decir, devaluación va a generar inflación, en mayor o menor medida, pero va a haber inflación, ¿sí? Como me venía diciendo antes, la inflación tiene efectos nocivos, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de un shock. Cuando estamos hablando de un shock devaluatorio, quiere decir que va a haber un shock en los precios, ¿sí? Entonces, primero, como les dije, pérdida de poder adquisitivo. Ahí ya tengo un problema, ¿sí? Yo voy a tener gente que tiene menos poder de compra. Si había gente que estaba un poquito por encima de la línea de pobreza, la va a haber cruzado. O tengo un crecimiento en la pobreza. Puedo llegar a tener problemas de empleo, ¿sí? Porque a las empresas les va a ser más caro mantener a los empleados, o no van a tener demanda a precios tan altos, ¿sí? Otra cuestión que empiezo a tener es, cae el consumo, justamente por este poder de compra, cae la actividad, cae el ingreso, ¿sí? Recordemos lo que es este multiplicador de la economía, ¿no? Que cae el consumo, cae el ingreso, cae la inversión, y eso se va retroalimentando, ¿sí? Es una rueda que gira. Esto entonces genera una transferencia, una redistribución en los ingresos. ¿Por qué estoy hablando de una redistribución? ¿Sí? Porque acá va a haber una parte, un sector que está beneficiado, que ¿quiénes son? Este sector que opera bien con tipo de cambio alto, ¿sí? Va a haber una redistribución de los ingresos regresiva hacia el sector agropecuario. ¿Por qué regresiva? Porque justamente el sector asalariado se va a ver altamente perjudicado, ¿sí? De vuelta con la parte del agro, que la vamos a ver más adelante, pero a priori lo que pasa es eso. Esto es el stop, ¿sí? Ya llegamos a el punto más bajo del sector. Una crisis cambiaria, ¿sí? Justamente producto de una devaluación, ¿sí? Acá tenemos, y acá este es el comparación con el inicio de la clase, ¿sí? Yo tengo una inflación acá que es distinta, ¿sí? No estoy hablando de aumento salarial, no estoy hablando de excesos de demanda, ¿sí? Estoy hablando de una inflación que viene por un tema de las características que tiene la estructura productiva argentina, ¿sí? Es un fenómeno que no ocurre en todos los países, ¿sí? Ocurre en los países que tienen este problema con los precios relativos, con la divisa externa, ¿sí? Acá empieza a haber este desfasaje con los precios relativos, y cuando hay presión para que el tipo de cambio dispare, se descalabra, ¿sí? Bueno, como vieron en las clases de economía abierta, también tenemos la posibilidad de acudir al crédito para evitar que la moneda se devalúe, ¿sí? Para intentar sostener esto, ¿sí? La verdad es que en los procesos que se dan acá de restricción externa, yo creo que no encuentro una excepción, pero los procesos de deuda acá siempre, eventualmente, por más que se intenten
volcar la inversión, terminan financiando las importaciones, ¿sí? Terminan siendo como un parche que alarga la agonía, si se quiere. No, principalmente porque las formas de endeudarse, perdón, endeudamiento, acá vinieron acompañadas con una serie de restricciones o de requerimientos, en realidad, de exigencias macrofiscales que hacen que el proceso que se podría utilizar para que estas inversiones se usen en forma productiva se achiquen, ¿no? Lo que se llama la política del ajuste, ¿sí? Aumentar las tarifas, ¿cómo se llama? De aumentar los impuestos, de achicar el gasto público lo más posible. Entonces, esa dinámica presupuestaria, fiscal, lo que hace es que si hay una forma de hacer que la rueda gire, se termina frenando del todo. Se genera una recesión económica muy fuerte. Entonces el endeudamiento ahí lo único que termina haciendo es satisfaciendo esta demanda de dólares que hay. Y eso como en ningún momento se termina generando esta capacidad exportadora, o sea, que ingresen más dólares, eventualmente el tipo de cambio va a subir. ¿Sí? Ahora, como les dije antes, esto era un ciclo. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que justamente esta devaluación eventualmente va a generar que este sector agropecuario venga, empiece a exportar más, eventualmente nos pueda salvar las papas de alguna forma y empezamos de vuelta con lo que es el go, ¿no? Bonanza externa, empiezan a entrar dólares, la moneda se fortalece, empieza a crecer el poder adquisitivo y volvemos de vuelta a la misma rueda. ¿Sí? Bien. Esto, así en forma muy sintética, es este ciclo de Stop and Go, que justamente lo que describe es este tipo distinto de inflación que tenemos nosotros en comparación a los países más desarrollados, más industrializados. Y justamente el no tener una capacidad exportadora altamente productiva y que nos permita subsanar estos problemas de restricción externa y de cuellos de botella, es lo que genera que las devaluaciones tengan incidencia altas en los precios y que sean recurrentes. ¿Sí? Yo les dije antes igualmente que iba a hacer una especie de llamaditas para ayornar esto un poco, porque, como les dije, este texto fue escrito en mediados de estos textos fueron escritos en mediados de los 70, y la economía, la verdad que en ese momento era completamente distinta a lo que podemos hablar ahora, ¿sí? Primero, el primer punto es que el sector agropecuario no es un sector netamente rural, el cual hoy tiene un techo productivo y que no se puede diversificar, no tiene capacidad de integración vertical u horizontal, no. ¿No? El sector agropecuario, agroganadero, en los últimos 20 años tuvo unos crecimientos sustanciales, se cuadriplicó la producción agropecuaria, ¿sí? Y eso va mucho de la mano de la tecnologización. Y además empezó a integrarse con otros sectores económicos, empezó a emplear más gente, empezó a implicar o precisar de otras disciplinas para esta tecnologización, pero aún sigue siendo algo bastante incipiente. ¿Sí? Creció muchísimo la producción. ¿Y por qué hago la llamada si sin embargo termina siendo algo no determinante para esta capacidad exportadora? Porque sigue sin ser un dato menor, ¿sí? Que hayamos tenido cepo cambiario, crisis de deuda, crisis cambiaria, en los últimos 20 años que tuvimos, creo que todos los regímenes cambiarios posibles, tuvimos todos los tipos de retención a la exportación agropecuaria posible, y sin embargo la producción agropecuaria creció y nunca dejó de crecer. ¿Sí? Hubieron momentos específicos, pero no, eso no llegó, no implicó en ningún momento que se deje de expandir la frontera
productiva del sector agropecuario. ¿Sí? Entonces esa llamadita no me parece que está de más, porque creo que genera una diferencia. ¿Por qué hace una diferencia? Porque una de las soluciones que plantea Diamant en estos trabajos, y que lo hace justamente estar muy de la mano al sector estructuralista, es esto de que para que estos cuellos de botella dejen de ser un problema para Argentina y para este tipo de países, es que hay que promover la capacidad exportadora. Hay que empezar a subsidiar, ayudar, incentivar, estimular al sector exportador, ¿sí? Y también las políticas de sustitución de importaciones, ¿sí? Que las hemos tenido, ¿sí? Con sus particularidades, pero ¿por qué hago la llamadita? Entonces, porque el agro se puede tecnologizar, se puede estimular, se puede generar capacidad exportadora con eso, ¿sí? Pero bueno, es un tema que es aún, le falta un poquito de maduración, a mi entender, para que se pueda seguir desarrollando. Entonces, bueno, para ir resumiendo, redondeando un poquito lo que vimos hoy, ¿sí? Los textos de Diamant van a ver 3 tipos de inflación: inflación de costo, inflación de demanda, inflación estructural, ¿sí? Muy importante, como les dije, entender el origen de estas cosas, de estas inflaciones, para ver cómo atacarlas, ¿sí? Porque no es la linealidad de la emisión genera inflación. ¿A veces la emisión genera inflación? Sí. Ahora, no siempre es el origen. Entonces, si no atacamos el origen, la inflación puede darse de la misma forma. Sobre todo acá, que estamos hablando de un país con alta inflación inercial. ¿Qué quiere decir inercial? Aumento el precio porque me aumentó el precio de los costos, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Bueno, entonces, acá en Argentina tenemos la particularidad de tener una inflación muy característica, que es la inflación estructural cambiaria, ¿sí? Es una inflación que no se da en todos lados y hace que los procesos de devaluación sean contractivos. ¿Por qué? Porque generan una pérdida en la capacidad de compra, porque empeoran brutalmente los indicadores sociales, porque todo se traslada a precios, porque entramos en una recesión económica, cae la actividad, ¿sí? Y es muy importante hacer esta distinción, porque los manuales clásicos lo que dicen es que la devaluación sirve para equilibrar los desfasajes comerciales, y eso no genera problemas, al contrario, como habrán visto los gráficos del ISLM, la devaluación termina siendo expansiva, crece el producto, ¿sí? Esto es muy importante destacar, que acá la devaluación no es expansiva. Tenemos que hablar de un desequilibrio muy pequeño para que la devaluación termine siendo expansiva y sirva como mecanismo para equilibrar la situación comercial y que el producto y la actividad crezca, ¿sí? Acá lo que termina pasando es lo inverso. La actividad se cae, ¿sí? Y estamos hablando de partir, es verdad que después vamos al ciclo del GO, pero no es automático, conlleva una recesión económica muy fuerte, mucha gente que cae en la pobreza, mucha gente que queda desempleada, y empezar de cero es muy difícil, ¿sí? Pensemos en la crisis del 2001, por ejemplo. La crisis del 2001, veníamos con un tipo de cambio fijo, es verdad, pero cuando la presión para evaluar el tipo de cambio ya era insostenible. ¿Por qué? Porque ya se había privatizado todos los activos públicos posibles, ya no había ingreso fijo de dólares, no se podía prestar más, venía la coyuntura externa venía de unas crisis sucesivas, con lo cual los socios comerciales principales venían bastante dañados, entonces el contexto comercial ya venía bastante erosionado. Entonces ahí la crisis devaluatoria, la devaluación y la crisis consecuente generó un descalabro, ya sabemos, ¿no? Económico, social, todos los puntos, ¿sí? Entonces no es un dato nada menor entender el origen de esta problemática, para poder justamente comprender y saber qué acciones se pueden tomar, ¿sí? No por nada a veces se ataca la inflación con políticas de precios, no por nada a veces se ataca con contratos, no por nada otras veces se cambia la moneda, ¿sí?
pero bueno, ya lo iremos profundizando. Les agradezco por escuchar, y si tienen dudas, saben que me pueden escribir. Traten de, si quieren como para bajar ideas de la clase, distinguir lo que es la teoría clásica de la teoría estructuralista, ¿sí? La teoría esta que desarrolla Diamond, que se desprende del estructuralismo económico, y justamente tener las causas, ¿no? Los racionales, por qué tenemos diferentes tipos diferentes causas de inflación, diferentes tipos de inflación, y qué consecuencias genera eso, ¿sí? Así que bueno, chicos, espero que sigan bien en este contexto, les mando un saludo grande y estamos en contacto, ¿sí? Un beso.